Bueno, buenos días a todas y a todos. Les habla Oscar Sosa, director de Sostenibilidad de Terpel y chair del Comité de Sostenibilidad de AmCham. Junto con Luisa Castro de Georgia Tech y vicechair del comité, le damos una cordial bienvenida a este espacio que lo hemos llamado Género, Infancia en COVID, retos para el sector empresarial, en el que abordaremos aspectos muy relevantes para la sostenibilidad del sector empresarial en estos momentos, asociados a la equidad y desigualdades de género y protección de la infancia en situaciones de aislamiento social, que en su conjunto inciden en nuestros desempeños en estos momentos. Para ello tenemos el honor de contar con dos conferencistas de muy alto nivel, Diana Gutiérrez, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y Joana Maya, de UNICEF, quienes compartirán con nosotros sus apreciaciones y recomendaciones para el sector empresarial. Dando alcance al mensaje de inicio, agradezco que todos mantengamos apagados nuestros micrófonos, nuestras cámaras, y los invito a utilizar nuestro chat, en el cual iremos reuniendo las consultas que surjan, las cuales serán atendidas al finalizar las dos intervenciones. Dicho esto, daremos inicio con Diana Gutiérrez. Diana es gerente global del programa del Sello de Igualdad de Género para Empresas en el COP Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Diana es profesional en finanzas y relaciones internacionales, cuenta con una especialización en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo y es magíster en reducción de la pobreza y gestión del desarrollo de la Universidad de Birmingham en Inglaterra. Diana cuenta con más de 10 años de experiencia en el mundo del sistema de Naciones Unidas, incluyendo la coordinación de proyectos muy estratégicos como el Programa de Desarrollo Económico Incluyente. También ha pasado por la FAO como experta en la formulación de proyectos y finanzas y en el diseño e implementación del Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria. Adicionalmente se ha desempeñado como asesora económica del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. De igual manera, entonces, nuevamente a todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos en nuestro Comité de Sostenibilidad. Bienvenida, Diana, muchas gracias por estar con nosotros. Una vez finalice esta intervención, le daremos la palabra a Joana, así que Diana, bienvenida, muchas gracias. Oscar, muchas gracias y Federico también por esta invitación. Y un saludo también muy especial a todas las empresas que nos están y miembros que hacen parte de AmCham y que participan de este comité de sostenibilidad y que nos acompañan el día de hoy. Lo que quiero compartir hoy con ustedes es una reflexión en torno de por qué es importante que las empresas en este marco de crisis que de alguna forma nos ha afectado a todos en distintos niveles, ¿no? Desde el nivel personal hasta las actividades sociales que desempeñamos individualmente, y luego esas implicaciones que han significado para la disrupción del sector productivo y también de las empresas y sus dinámicas, tanto internas como externas. Es porque una consideración de los temas de género tiene relevancia y vamos a ver cómo esas conexiones de la crisis con las desigualdades hacen que este sea un tema absolutamente crucial y relevante para las empresas, para la recuperación futura. Así es que quiero proponerles 4 temas. Uno es ver esa correlación entre efectos económicos, desigualdad y COVID. Luego, ¿por qué le tiene que importar o por qué le importa una acción género responsiva a las empresas? Luego, un poco de inspiración que están haciendo algunas empresas en la implementación de acciones que tienen un muy alto impacto social y de género. Y luego, cómo vincularse a una plataforma que hemos puesto en marcha en el PNUD para la respuesta del COVID, en el que estamos vinculando y movilizando las capacidades del sector privado. Por lo que primero que quiero iniciar es por la reflexión de el COVID sigue extendiéndose alrededor del mundo y si vemos el dato de hoy de casos, ya vamos más o menos por más de 2,5 millones de casos y cuando se ven todos estos puntitos en la pantalla uno dice, wow, esto llegó a casi a cualquier rincón del planeta, ¿verdad? Y eso lo que significa son varias cosas. Cuando empezamos a hacer la reflexión sobre las conexiones entre las desigualdades y el COVID y la crisis económica que de alguna forma ya se está generando alrededor de las duras medidas sanitarias y de control social que han tenido que tomar los gobiernos de cierre de fronteras, de distanciamiento social, de cuarentenas totales o parciales, pues esto que ha significado una disrupción de las cadenas globales de suministro
y por tanto ese desencadenamiento de una potencial recesión o crisis económicas muy variadas y profundas en todos los países, de alguna forma va a tener un efecto, podríamos decirlo así, como dominó en la profundización de las desigualdades, incluidas las desigualdades de género. Las previsiones de crecimiento seguramente se han tenido la oportunidad de ver o de escuchar frente a toda la avalancha de información también que hoy estamos recibiendo, están todas revisadas a la baja. América Latina probablemente, según estimaciones de la CEPAL, va a crecer alrededor del 1.8% negativo, pero cuando hacemos una reflexión justamente de cómo la globalización interconectó los mercados, los interconectó también para que algo que pasa en un mercado revierta o tenga un impacto en los demás. Así es que si el mundo va a crecer más o menos a una tasa del 1.5% negativo al segundo trimestre del 2020, lo que podemos estar viendo es que va a haber una caída más o menos cercana al 5% negativo del mundo y dependiendo también como de los efectos que ya se ha empezado a ver en algunos de los mercados, la eurozona va a crecer cerca del 10% negativo al final del año, Estados Unidos alrededor del 8% y la China más o menos alrededor del 3.3% negativo después de ver un ciclo expansivo de décadas prácticamente. No veía las tasas que está viendo la China desde los años 70. Lo interesante aquí para los países como los nuestros en América Latina es justamente la dependencia que tenemos de todos estos mercados, pero particularmente la exportación de commodities y de productos básicos. Muchas de nuestras economías dependen de productos básicos como el petróleo, y los precios internacionales, ustedes saben, esta semana tuvimos una locura en el comportamiento de los precios, particularmente el barril Brent, que es más o menos el precio de referencia particularmente para nuestros países. Así es que este efecto cadena, este efecto bola de nieve va a revertir en las distintas dinámicas de crecimiento que tenemos en la región. Eso por un lado. Por el otro, estamos viendo un efecto que es expandido alrededor de todos los sectores. Hay unos sectores más golpeados que otros, lógicamente el tema de viajes, aéreo, de petróleo, de aseguramiento, el bancario, podríamos decir que son los más afectados. Muchos de ellos, particularmente todo lo que tiene que ver con viaje, está muy afectado por el tema de los cierres aeroportuarios y controles que se han hecho a la entrada de migrantes en ciertos países, pero de alguna forma lo interesante de esta gráfica es que nos permite ver que todos los sectores de una manera u otra han sido afectados, ¿verdad? Llegando hasta la base del retail y del consumo de servicios. También algo que está impactando claramente el PIG de las empresas pasa por los cambios abruptos, podríamos decir, en los comportamientos de los consumidores, muy ligado a la aparición del primer caso y muy ligado también a las medidas digamos, de distanciamiento y de control sanitario que han puesto los países. Entonces, lo que estamos viendo es que hay distintos comportamientos que van desde una compra más proactiva con mentalidad de salud hasta viviendo en lo que se convirtió el nuevo normal, que es tener horas restringidas para salir a comprar, priorizar las compras básicas, priorizar las compras en material de salud. Y si ven ustedes, por ejemplo, acá en este gráfico súper interesante de comportamientos de compras de ciertos productos en términos de crecimiento porcentual, lo que vemos es que todo lo que tiene que ver con productos de salud, como esos geles sanitarios, los jabones y otros productos básicos como la pasta, el arroz, han tenido un crecimiento exponencial día a día. Lo otro también que es muy interesante ver es el aumento de las compras asociadas a contenidos digitales, ¿no? Pues estamos en las casas y sin posibilidad de salir, muchos de los países tienen unas medidas más fuertes, como lo digo, cuarentenas totales o parciales, pero esto ha generado un crecimiento aproximado del 60% en el contenido multimedia y todo lo que es contenido digital. Entonces, ¿esto por qué tiene que importarle a la empresa? ¿Por qué pensar en los temas de género tiene que ser importante para la empresa? Primero, porque alrededor de cerca de 1/3 de las empresas en el mundo están experimentando un impacto negativo debido a que la mayoría del personal que requieren para desarrollar su actividad productiva tiene que hacerlo en planta o tiene que hacerlo en local comercial o tiene que hacerlo en oficina.
particularmente los que tienen procesos productivos asociados a industrias manufactureras. Entonces, esto ha generado un impacto muy fuerte de un gran segmento productivo y seguramente muchas de ustedes lo estarán viviendo, que prácticamente no pueden operar. Y al no poder operar, no pueden vender y entonces esto está generando también un efecto bola de nieve en la liquidez de las empresas. Podríamos decir que la mayoría de estas empresas están experimentando impactos que pueden ser o de moderados a significativos y hay una gran variedad de respuestas operacionales, digamos, para adaptarse a la crisis. De este estudio, es un estudio súper interesante que está realizando Mercer, es una encuesta que se actualiza a diario. Al 4 de abril había 1.800 respuestas ya, 15% de ellas estaban basadas en América Latina. Les recomiendo, luego en la misma presentación les puedo dejar el link para que ustedes tengan una idea un poco más precisa de esto. Todavía es muy temprano seguramente para evaluar el impacto sobre las pymes, particularmente en América Latina, pero ya hay algunas señales tempranas que muestran que alrededor de 8 de cada 10 pymes están valorando o cerrar temporalmente o reducir sus operaciones o cerrar definitivamente. Esto es un impacto muy fuerte cuando entendemos que alrededor del 99% del tejido productivo en nuestros países está conformado por pequeñas y medianas empresas. Entonces, proteger a los más pequeños, a esos segmentos más vulnerables de la economía, es absolutamente crucial. Y esto no puede dejarse solamente en manos del Estado. Tiene que haber una respuesta muy contundente también por parte del sector privado de proteger, por un lado, a sus cadenas de suministro, pero también de proteger a sus potenciales clientes. Y ya les voy a explicar por qué. Aquí ustedes pueden ver algunas también encuestas que han sido realizadas por asociaciones empresariales a lo largo de la región, pero los comportamientos son básicamente los mismos. La mayoría están experimentando reducciones en ventas, reducciones en clientes. Muchos están operando una capacidad instalada mucho o muy por debajo de lo que usualmente operan. Han tenido que reducir jornadas, reducir sueldos, anticipar vacaciones. Muchos de ellos ya han tenido que despedir al personal. Esta es una situación que se está dando a lo largo de todos los sectores y en la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Pero ¿por qué hablar de los asuntos de género cuando hablamos de la estructura productiva y de las pymes es importante? Porque hay una sobrerepresentación, hay una concentración bastante alta de mujeres como propietarias de esas pymes, ¿sí? Aunque en el mundo las mayores proporciones de propiedad de empresas formales, y esto es sin sacar, o sea, no tenemos registros de la informalidad donde posiblemente es superior, en países como Europa Central y Asia Pacífico, ahí se concentra, digamos, hay una mayor concentración de propiedad, de pymes que son propiedad de mujeres por cada 100.000 mujeres. En América Latina la proporción es más o menos 39 a 61 en porcentaje de la propiedad de las empresas y lo, digamos, desagregamos por sexo. Lo que es interesante de esto es que en el mundo hay alrededor de 9 millones de pymes formales, ¿cierto? Y alrededor de eso, pues un tercio de esas pymes son propiedad de mujeres, como digo, no entran dentro de las estadísticas de la informalidad, donde también hay una sobrerepresentación particularmente de las mujeres. Entonces, ¿qué está pasando cuando pensamos las dinámicas que está generando el COVID? Uno, y es que esta sobrerepresentación de mujeres y también de las pequeñas y medianas empresas en los sectores más altamente afectados, pues es un factor que no se puede pasar por alto. En sector aeronáutico, en sector seguro, de aseguramiento y en el sector textil y de moda, hay una gran participación de las mujeres como parte de la fuerza de trabajo, alrededor de más del 70% como auxiliares de vuelo y agentes de viajes. En el caso de aeronáutica, alrededor del 56% en los niveles de entrada iniciales a la industria son mujeres, y en total de la fuerza de trabajo del sector textil y modas alrededor del 70%. Entonces, cuando se hace una reflexión del peso que tiene dentro de las economías, dentro del tejido productivo y dentro de la posibilidad de que de las pymes se deriva el sustento de millones de familias, es muy importante protegerlas porque cerca del 95% de las pymes que cierren debido a la crisis probablemente nunca volverán a operar. Entonces, por eso es absolutamente crucial protegerlas y protegerlas ahora. Hace un momento también hablaba del tema de la crisis de liquidez y particularmente para las pequeñas esto supone una tensión
muy fuerte sobre su PIG, sobre su caja, particularmente en una situación en la que el colchón de efectivo para seguir cubriendo sus gastos, sus obligaciones fiscales, crediticias, pagos de proveedores pendientes, frente a la imposibilidad de recoger ingresos por ventas, pues entonces eso crea una situación de estrechez que podríamos decirle que es como una crisis de liquidez, un cash crunch. También aquí es importante, y este es solamente un estimativo que hizo hace algunos años JP Morgan, con alrededor de 600,000 pequeños negocios en los Estados Unidos, así es que si esta es la situación en Estados Unidos, donde las características digamos, de esas pequeñas empresas no es la misma que tenemos acá en nuestra región, pues realmente tenemos que estar muy preocupados, porque alrededor el porcentaje, los días promedio que tienen estos pequeños negocios para atender sus necesidades de liquidez, o sea, ese colchón, esa reserva, es de 27 días, sí, pagando todos los gastos, pero sin recibir ingresos por ventas. Y luego lo interesante ver es que hay algunos sectores que tienen una estrechez de caja superior, como por ejemplo los restaurantes, todo lo que tiene que ver con servicios de reparación y mantenimiento y todo lo que tiene que ver con comercio. Así es que acciones muy puntuales y dirigidas a proteger los más pequeños, los segmentos más vulnerables en esas industrias, es absolutamente crucial para, digamos, para mitigar los potenciales efectos de un riesgo de quiebra de los pymes gracias al COVID. El segundo elemento que me parece importante mencionar tiene que ver con que están experimentando esta crisis de liquidez, pero acceder a recursos financieros ya es bastante difícil para las pymes. Y es aún más difícil para las pymes que son propiedad de mujeres. A nivel global se estima que la brecha de financiación que tienen las pymes formales es alrededor de 5.2 billones de dólares. De eso, alrededor de 1.7 billones es de las mujeres. Y si vemos algunas de las distribuciones regionales de lo que le pasa a América Latina, fíjense ustedes que hay una brecha de financiación bastante grande en el mundo, particularmente de las pymes formales. Porque es importante considerar los asuntos de género acá, y cuando hablo de género yo no estoy hablando exclusivamente de las mujeres, sino que estamos hablando de entender qué le pasa a los hombres y a las mujeres frente a una situación determinada, y en particular frente al acceso a capital, a recursos financieros, hay varias barreras financieras y no financieras que dificultan más ese acceso. En el caso de las pymes que son propiedad de mujeres, hay muchas barreras que están asociadas más de carácter financiero a la inexistencia de garantías o de colaterales. Muchas de las mujeres no tienen propiedad de los inmuebles, o muchas de ellas o de algún terreno que respalde ese crédito, ¿verdad? Luego hay procesos crediticios que son sesgados, hay muchos procesos dentro del mismo esquema de scoring crediticio que no contemplan variables digamos, no financieras y estas dificultades, aunque, por ejemplo, está probado por algunos estudios de investigaciones que las mujeres son muy buenas pagadoras, las mujeres siguen encontrando muchas dificultades para acceder a esos créditos y a políticas de préstamos que en general son desfavorables. Y hay otros elementos que son más de barreras no financieras, que están asociados a que las mujeres por lo general tienen unas redes sociales, digamos, para apalancar el negocio de alguna forma mucho más estrechas. Hay en general un clima de inversión que es adverso para las mujeres. Las mujeres por lo general son más conservadoras que los hombres a la hora de tomar riesgos y a la hora de emprender. La tasa, por ejemplo, de actividad emprendedora es menor para los hombres que para las mujeres, aunque en América Latina en realidad hay una actividad emprendedora de las mujeres bastante fuerte y activa. Y hay otros temas más asociados a la disponibilidad de tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las actividades que están asociadas, que son no remuneradas, ¿no? Que tienen que ver con el cuidado del hogar, de los hijos, de los dependientes, son asignadas casi por default o automáticamente a las mujeres en la sociedad. Y eso entonces lo que hace es que tengamos menor disponibilidad de tiempo para el desarrollo de la actividad productiva, para ampliar clientes, para buscar activamente oportunidades de negocio. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando vemos a las pymes, ya lo decíamos, una muy buena proporción de las mujeres son propietarias de pymes, pero también una gran parte de la fuerza de trabajo de las pymes por detrás, pues son personas, y entre ellas una gran proporción son las mujeres. Cuando vemos estos datos, que son datos de la OCDE, de la proporción del número de personas que trabajan en pequeñas y medianas empresas, o incluso en firmas que son micro, lo que vemos es que más o menos
en países como México o como Brasil, alrededor de un tercio o poco menos de un tercio de las personas trabaja en micros, empresas muy pequeñitas que tienen menos de 10 trabajadores, mientras que esa proporción ya empieza, digamos, a disminuir un poquito en la distribución en las firmas que son pequeñas, alrededor del 18 o 20%, y cuando hablamos de las medianas también estamos más o menos alrededor del 18 o el 20%. Entonces, estas micro, donde se concentra gran parte de la fuerza de trabajo, pues están en un riesgo pues superior, y el COVID sabemos que las va a afectar de manera desproporcionada. Otro elemento que ya había mencionado tiene que ver con la informalidad laboral. En el mundo cerca de 2.000 millones de personas trabajan en la informalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen aseguramiento, que no tienen posibilidad de acceder a un seguro de salud o a una pensión, a una red de apoyo en el momento en el que una crisis surja. Entonces, cuando más del 60% de la población empleada vive de esta manera, pues entonces sabemos que hay una gran cantidad de hogares que están en riesgo. Y particularmente en los países de desarrollo, estas tasas son superiores y particularmente superiores para las mujeres. Las mujeres que viven en situación de informalidad en el empleo en alrededor del 92%. Y hay unos segmentos que son más vulnerables que otros. Podemos hablar de los jóvenes y de los adultos mayores, que tienen mayor probabilidad de tener un empleo informal en 3 de cada 4 de ellos. Entonces la reflexión va que el COVID está cambiando la forma en la que trabajamos y esto está teniendo un profundo impacto en el bienestar del personal, de las personas que empleamos en la empresa, y está teniendo un impacto muy particular sobre las mujeres, ¿verdad? Y esto a la larga, ¿por qué tiene que importarle a la empresa? Porque esto sí afecta al negocio central, porque los niveles de productividad del trabajador en el marco de una situación como la que estamos viviendo en este momento no va a ser la misma. Y esto pasa por varios elementos. Primero, porque hay un aumento de los problemas de salud mental y de ansiedad y de estrés asociados solamente al temor a contagiarse con la enfermedad. Segundo, a la presión que está ejerciendo la posibilidad de no salir a la calle y socializar. Los seres humanos somos seres sociales por excelencia y eso está poniendo unas cargas adicionales. Y el otro elemento tiene que ver con las dobles cargas o incluso triples cargas de las responsabilidades de cuidado y esa línea muy gris que se está dibujando entre el trabajo en casa y las responsabilidades del hogar. Muchas de las personas están trabajando en muy largas jornadas para compensar el tiempo que tienen que pasar o cocinando, o limpiando, o cuidando a los hijos. Entonces, esto está afectando claramente el nivel de productividad y esto podría llevar a un efecto cadena en el que las personas sufran, digamos, un shock que no permita continuar con la actividad productiva y tengamos que activar otros mecanismos de protección para los trabajadores. El siguiente elemento, y que pareciera que no es tan directo de identificar porque esto tiene un efecto, es que hay un mayor riesgo de ocurrencia de violencia de pareja y de violencia doméstica, producto de los encierros, de las cuarentenas. ¿Por qué? Porque las dinámicas que hay de las relaciones de poder dentro de los hogares, entre la pareja, de alguna forma, en situación normal, se rompen con la cotidianidad, bien sea que alguno de ellos o que los dos salgan a trabajar y luego, digamos, de alguna forma esa situación genera que ese riesgo de ocurrencia de una situación de violencia disminuya. Pero en este momento en el que estamos obligados a convivir las 24 horas, la mayoría de las personas dentro de la casa, pues genera unas tensiones adicionales dentro del hogar, que pueden verse agravadas, por ejemplo, si particularmente los hombres pierden su capacidad de traer ingresos a la familia, entonces esto genera unas tensiones adicionales que están haciendo que aumenten la violencia. Y para mí, desde las Naciones Unidas, hemos hecho una reflexión de que es inaudito que se estén reportando más casos de feminicidios en algunos países que casos de muertes por COVID. Esto no puede suceder y allí las empresas tienen un papel fundamental de monitorear y de ver qué es lo que le está pasando a sus trabajadores. Si en la situación de bienestar, no solamente relacionado con los asuntos del trabajo, justamente porque esa esfera familiar y social en la que se desenvuelve el trabajador tiene un impacto directo sobre sus niveles de productividad.
El otro elemento que también está muy en el aire y que es fuente de ansiedad y de estrés para los trabajadores tiene que ver con la incertidumbre laboral y con el miedo al futuro. Y aquí comunicar de manera transparente y claramente cómo se está leyendo el futuro de la empresa, cuál es ese escenario post-COVID, cómo retornamos, o cómo vamos a operar. Seguramente muchos han tenido que resolver la situación con algunas estrategias para garantizar que van a operar durante la crisis, ¿verdad? Durante el cierre, durante la cuarentena. Pero resulta que la vida de aquí en adelante, aun cuando ya más o menos se abra, que es lo que está pasando, por ejemplo, en la China, no vamos a volver a una situación normal pre-COVID. La vida, y esta sí es una opinión muy personal, yo no creo que vuelva a ser igual. Y los negocios van a tener que adaptarse a esa nueva realidad, a una nueva realidad en la que tiene que garantizarse que el cliente, si va a un local comercial, lo haga de manera segura, que el trabajador, si va a la oficina, lo haga de manera segura, que no haya una concentración de más del 40% de la gente trabajando en las oficinas, que haya protocolos de seguridad. El uso de la máscara se va a volver el nuevo normal. Entonces, adaptarse, ver qué segmentos del negocio son eventualmente digitalizables, ver esas personas que pueden trabajar desde casa, que se queden en casa. Así es que esos todos son elementos que tienen que considerar las empresas durante la crisis del COVID y también hacia el futuro. No me voy a tener mucho en este tema, pero se los dejo en la presentación para que hagan una reflexión del tema de la distribución de las cargas del cuidado. Esto tiene que ver básicamente con que el número de horas que tanto mujeres como hombres gastamos en esas labores de cuidado, más o menos es el doble o el triple de tiempo lo dedicamos las mujeres a las labores del hogar en comparación con los hombres. Entonces, al final, ¿por qué es importante asegurar una respuesta que sea género responsiva? Esto porque le tiene que importar a la empresa. Primero, pues porque esta es una crisis, pues primero que todo sanitaria, eso ya lo sabemos todos, y es una crisis económica, todos lo estamos también de alguna forma experimentando, pero también es una crisis de los cuidados. Y muchas de las personas que incluso nos acompañan el día de hoy, seguramente al no tener la posibilidad de acudir a la ayuda doméstica, pues tienen que dedicarse a resolver los asuntos del hogar, a lavar, a limpiar, a cocinar, a cuidar de los hijos. Y muchos de los padres que hoy tienen a los hijos en las escuelas, sin escuela, más bien, desescolarizados muchos de ellos, pues entonces esto genera una doble tensión. O si los tienen todavía escolarizados, pues tienen que volverse tutores de los hijos para el desarrollo de las actividades escolares en línea. Entonces esto está generando una tensión en los hogares a muy variados niveles. Entonces, como ya lo decía hace un momento, el COVID va a intensificar las desigualdades económicas y las vulnerabilidades. Y hay varios grupos o segmentos poblacionales que son más vulnerables que otros. Ya lo mencionábamos, las pymes, las mujeres, la población migrante, los trabajadores informales, los adultos mayores, los jóvenes. Para los jóvenes va a ser mucho más difícil conseguir y salir a conseguir su primer empleo. Entonces, estas respuestas, estas acciones tienen que hacer una consideración de eso porque los costos de las medidas de aislamiento, de las cuarentenas, no se están distribuyendo de manera igualitaria entre la gente. Hay unos segmentos que van a ser más duramente golpeados. Así es que no adoptar una mirada y entender la dinámica en la que nos estamos moviendo y qué implicaciones tiene tanto para los hombres como para las mujeres, eso implica que esos efectos, más allá de los efectos específicos que vayan a tener sobre ciertos segmentos poblacionales, van a hacer que la recuperación futura de la crisis sea mucho más complicada. Y el otro elemento que conecta con lo que iniciamos esta charla es que la caída en los precios internacionales del petróleo y otras dinámicas más fiscales internas de los países ante la posibilidad de que haya impago de contribuciones a seguridad social o de contribuciones de impuestos, hacen que los estados estén enfrentando también una incapacidad de resolver ellos solamente esta situación, porque su espacio fiscal les impide poner en marcha medidas mucho más progresivas para apoyar a esos segmentos más vulnerables, ¿no? Seguramente lo han ustedes escuchado en las noticias. Esas transferencias condicionadas, las transferencias monetarias condicionadas o los paquetes de ayuda, los mercados para resolver la situación alimentaria de muchas de las familias. Pues en la medida en que haya menor espacio fiscal, va a ser más difícil para los estados proteger a sus ciudadanos y en función de eso,
realmente movilizar las capacidades, y no solamente estoy hablando de los recursos financieros, pero sí de las capacidades del sector privado en materia de cómo pueden traer tecnologías, cómo pueden aportar conocimientos, cómo pueden poner sus capacidades para encontrar soluciones a la crisis, va a ser absolutamente crucial. Entonces, ya para cerrar esta primera reflexión, lo que podemos decir es que esta es una crisis sin precedentes porque tiene dos elementos. Hay una contracción de la oferta y hay una contracción de la demanda. Usualmente en algunas de las crisis, o la crisis es de demanda o la crisis es de oferta. Aquí tenemos una crisis que es simultánea. Y esto claramente va a tener un impacto en los ingresos familiares y esto claramente va a afectar los patrones de consumo. Los patrones de consumo, y si ustedes leen parte de sus propios mercados, también se darán cuenta que las mujeres en gran mayoría de nuestros hogares tomamos las decisiones de compra. Así es que un poco como mirar de lado, sin entender realmente cuáles son las dinámicas sociales, va a ser muy difícil superar los efectos de esta crisis. Algo de inspiración. Entonces, ¿qué pensamos que se puede hacer frente a estos temas? ¿Cómo garantizamos que haya una acción que sea desde la empresa en respuesta al COVID y que sea género responsiva? Pues bueno, tenemos 3 esferas, podemos hacer acciones en el lugar de trabajo, podemos hacer acciones en el mercado y podemos hacer acciones en la comunidad. En el lugar de trabajo, como mínimo, hay que garantizar que tanto la salud como el bienestar, tanto de hombres y mujeres, esté garantizado, y particularmente cuando hablamos de proteger esos segmentos más vulnerables de nuestra cadena, o dentro, sí, de nuestra cadena de valor, también hay que considerar a los proveedores y a los contratistas, independientemente de sus modalidades de contrato. Cuando hablamos de acciones que se pueden hacer en el mercado, pues por supuesto que es crucial proteger a los segmentos más vulnerables de la cadena de suministro, hay que proteger los ingresos y los empleos, particularmente de las pymes y de los negocios que son propiedad de mujeres. Y cuando hablamos de hacer acciones por y para la comunidad, hablamos de esas acciones que son principalmente apalancadas por las estrategias de responsabilidad social corporativa, en las que se espera que se compartan las capacidades, bien sea humanas, financieras, técnicas, tecnológicas que tienen las empresas para abordar esos desafíos y para generar soluciones comerciales o no comerciales a la crisis. Y aquí algunos ejemplos de las acciones que ya están haciendo algunas empresas. En materia de salud, pues lo básico, y que seguramente algunos de ustedes lo están haciendo, es hacer un chequeo de la situación de salud de sus trabajadores, pero aquí es donde yo les diría, vayan un paso más, no solamente de la salud física, traten de ver qué está pasando con la salud mental y el bienestar de sus trabajadores. La mayoría de las empresas también han hecho distribución de elementos de protección personal, como máscaras, geles sanitarios, esas cosas. Algunas de las empresas están ampliando la cobertura o mejorando la cobertura en la medida de las capacidades de salud y de licencias por enfermedad. En materia de protección laboral, muchas han tenido que hacer reducción de jornada para no despedir a sus trabajadores, o lo que han hecho también de alguna forma es, si han tenido que verse obligadas a reducir salarios, han pedido apoyos del sistema financiero para cubrir no para cubrir, sino para compensar esa disminución, para que el ingreso familiar del trabajador se mantenga. Muchos han dado vacaciones pagadas anticipadas, algunas empresas han hecho ejercicios de reducción salarial de sus directivos, o como ya lo habrán visto también en las noticias, en la industria del fútbol, muchos de esos jugadores que ganan millones de dólares o millones de euros han compensado con la baja para que se pueda pagar a todo el personal. Y en materia de medidas de bienestar, pues entonces también se pueden incluir medidas que amplíen la cobertura o que garanticen la cobertura universal de las licencias familiares, remuneradas o no remuneradas, preferiblemente las remuneradas. Muchas de las empresas están monitoreando la posible ocurrencia de situaciones de violencia doméstica y están poniendo en marcha protocolos para hacer referencia de casos a las autoridades públicas. Están adoptando muy diversas medidas para equilibrar o para que el personal sea capaz de conciliar las responsabilidades del hogar y las del trabajo. Y luego también están poniendo en marcha algunas soluciones para apoyar a las familias que tienen con hijos en materia más de cuidado infantil. Cuando hablamos de las esferas o de la esfera del mercado y las acciones que se pueden hacer ahí, hay como 3: la protección de la cadena de proveedores o de suministro, la protección de sus propios clientes y algunas soluciones de mercado. Entonces, algunas pasan por subvenciones, grants,
o entrega de recursos no reembolsables o de créditos concesionales con características preferenciales, tasas de interés más bajas, gracia, periodos de gracia o tiempos, términos del crédito mucho más flexibles que se ajusten a las necesidades de cada proveedor para, digamos, para apoyarles y que puedan cubrir sus necesidades de liquidez. Algunas empresas están haciendo pagos anticipados de facturas o están reduciendo los tiempos de pago de pagos que están pendientes. Muchas están haciendo factoring, financiación de facturas con descuentos. En materia de protección al cliente, varias empresas están haciendo suspensión temporal de los pagos, de los pagos o de las deudas que tengan los clientes. Algunas están permitiendo las reestructuraciones de deuda, por ejemplo, ya lo hemos visto en el sector financiero, reestructuración de pagos de tarjetas de crédito y ese tipo de cosas. Muchos están congelando precios o reduciendo tarifas para garantizar, por ejemplo, que si se usa algún producto, qué sé yo, para pagos electrónicos, por ejemplo, entonces lo que se hace es congelar o bajar el margen de intermediación que cobra la empresa por esas transacciones que son como cliente a cliente, y algunas otras soluciones de mercado que son un poco más progresivas, podríamos decirlo así, que es cambiar el giro del modelo de negocio, ¿no? Y hacer manufactura de productos sanitarios. Entonces ya lo hemos visto, Rolls-Royce, desde la Ford Motor Company hasta otras empresas están fabricando, incluso Chanel, por ejemplo, está haciendo alcohol sanitario, y estas empresas que mencionaba antes están haciendo ventiladores médicos. Pero lo otro también es un poco hacer una valoración de las nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Hay nuevas oportunidades de negocio que están surgiendo en esto, que es el nuevo normal. Entonces, muchas empresas están revisando cómo hacen adaptaciones de su modelo de negocio, por ejemplo, para hacer esquemas de manufactura distribuida, para no tener a todo el mundo concentrado en una misma planta de producción, o se están revisando esquemas para atender nuevas necesidades de mercado, ¿no? Cómo se responde el tema de alto consumo de contenidos digitales o soluciones para mejorar la programación del trabajo cuando se trabaja en casa, ese tipo de cosas. Y luego también el diseño propio de productos y servicios que entiendan cuáles son las necesidades que tienen mujeres y hombres, por eso decimos que son servicios, productos o servicios que son género responsivos o que son sensibles al género, pero que leen las necesidades que tienen. Entonces yo no sé si ustedes también han visto por ahí rodando en las noticias algunos artículos sobre cómo las mascarillas y algunos de los elementos de protección que hoy están usando en el sector salud generan bastantes, qué sé yo, llagas y cosas por el alto uso y porque muchas de esas no se están ajustando claramente a la anatomía de mujeres y de hombres. Entonces, tener una consideración de cómo podemos generar productos y servicios que tengan en cuenta las necesidades de mujeres y hombres, pero que respondan a una oportunidad de mercado. Y lo último es que también es posible, qué sé yo, apalancar recursos del sector privado para hacer inversión de impacto en nuevos modelos de negocio que generen triple retorno, retorno financiero, social y ambiental, pero que responden a una oportunidad de mercado del COVID. Y por último, en esas acciones que pueden ser, digamos, más apalancables a partir de las estrategias de responsabilidad social corporativa, está unirse a las campañas de concienciación, por ejemplo, de no consumo de información basura alrededor del COVID, o campañas para promover una mejor distribución de las tareas domésticas entre el hogar. Se pueden compartir datos, por ejemplo, con el Estado o con centros de investigación. Se pueden donar, muchas de las empresas lo que han hecho son donaciones en especie de material sanitario y equipos médicos. Muchas están haciendo también subvenciones o grants a proyectos sociales o organizaciones que proveen servicios sociales que están en su área de influencia o en su entorno. Muchos están, por ejemplo, también poniendo esa capacidad que tienen de su personal al servicio de procesos de innovación social o de voluntariado corporativo asociado a las necesidades que hoy plantea el COVID, y muchos también han puesto en marcha estrategias de crowdfunding, de pequeñas donaciones para dar una plataforma para que sus trabajadores, digamos, de una manera segura puedan hacer también contribuciones. Por último, contarles que en el PNUD hemos puesto en marcha una plataforma que le hemos llamado la plataforma del COVID-19 y sector privado, que es un mecanismo global de acción coordinada en el que facilitamos la transferencia de conocimiento, en la que facilitamos la movilización de capacidades del sector privado en respuesta al COVID. Y para ello tenemos digamos, una amplia gama de alternativas para que el sector privado se vincule en esta respuesta
en las 3 esferas que ya he mencionado, en la protección de sus trabajadores, en la protección de su cadena de suministro y en la forma como pueden compartir soluciones con la comunidad y con la sociedad. Si quieren un poco más de información, les dejo mis datos y pues también la presentación para que puedan también contar con esta información más a la mano. Muchas gracias. Bueno, Diana, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus apreciaciones, un panorama bastante amplio y detallado de estos temas que sin lugar a dudas pues tienen bastante relevancia para nosotros, así que muchas gracias, Diana. Ahora le vamos a dar la palabra a Joana Maya, de UNICEF. Ella se desempeña en este momento como especialista en desarrollo infantil temprano. Joana es nutricionista, administradora de empresas y especialista en gestión de recursos humanos y en formulación y evaluación de proyectos. Cuenta con un magíster en salud pública, con una amplia experiencia en el sector público, privado y en organizaciones internacionales, entre las que se encuentra además de UNICEF, la OIM. Actualmente, Joana hace parte del equipo UNICEF Panamá, donde brinda apoyo técnico para orientar las acciones de desarrollo infantil y educación preescolar, así como lo relacionado con las políticas y programas a favor de la primera infancia en Panamá. Joana, muchísimas gracias, un gusto tenerte con nosotros y adelante. Buenos días, Oscar, y a todos, muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. ¿Me avisan si la están viendo, por favor? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y con la antesala, excelente antesala que nos hizo Diana, entonces nosotros desde UNICEF queremos presentarles algunas recomendaciones de cómo convertir el hogar en un entorno protector durante la fase de aislamiento por COVID. Como muy bien lo expuso Diana, existen tensiones que el aislamiento genera, tensiones físicas, emocionales, económicas y sociales que están viviendo las familias y que han hecho que obviamente todas las personas tengamos que estar en el espacio, en el hogar, ¿cierto? Y eso ha generado que empiecen a cambiar ciertas dinámicas de cómo nos relacionamos al interior del hogar y también una mayor demanda de los niños y de las niñas frente al cuidado de los adultos como padres, madres y cuidadores que tienen. Entonces, para eso queremos hoy presentarles 3 tópicos. Primero, ¿qué entendemos por un entorno seguro y protector? Segundo, ¿qué podemos hacer para que los hogares se conviertan en entornos seguros y protectores, tanto de las personas que lideran las empresas como de sus empleados? Y tercero, ¿qué prácticas laborales favorecen y apoyan a las familias para la creación de este entorno seguro y protector? Entonces, arrancamos con el hogar. Cuando decimos que el hogar es un espacio seguro y protector, cuando reúne 4 aspectos fundamentales: el afecto, es decir, a nivel emocional se garantizan una serie de interacciones positivas, que está muy relacionado con el último punto que está acá en la diapositiva. El cuidado, que es el suministro, o el proveer todos los elementos que suplan las necesidades básicas del niño, la niña y de todas las personas que hacen parte del hogar. Cuando se protege ante situaciones que los ponen en riesgos y de cualquier tipo de violencia, y cuando se generan interacciones que fomentan el desarrollo cognitivo, emocional y relacional. En esta, entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestro hogar sea un entorno protector durante esta fase de aislamiento? Entonces, nosotros tenemos 3 estrategias grandes que queremos presentar el día de hoy y que les pueden servir para, como lo decía Diana, generar campañas, ayudar a concientizar a las familias de los empleados. Entonces, el primero es el tema de los hábitos de higiene y el lavado de manos. Es en el hogar donde se desarrollan los hábitos de todos los seres humanos y en especial de las niñas y de los niños. Y recuerden acá que los niños aprenden por observación y repetición. Y en este contexto en el que estamos viviendo es de vital importancia enseñar a través del ejemplo el lavado de manos. Esto porque fomenta el autocuidado y porque es la primera barrera de protección y de prevención ante cualquier tipo de enfermedad y en este caso por el COVID. Y la otra recomendación es
enseñar y estar recordándole a los adultos cómo reconocer situaciones que contaminan las superficies o nuestras manos y tomar medidas correctivas a tiempo. La segunda recomendación fuerte es promovamos las rutinas. ¿Por qué hay que promover las rutinas? Primero porque generan hábitos, porque ayudan, y acá me voy a saltar al como cuarto o quinto ítem, y es que generan o ayudan a tener una sensación de estabilidad y seguridad, ¿cierto? Y disminuyen la incertidumbre y la ansiedad, que esto permite de una u otra forma ayudar a hacer esa contención emocional que necesitamos en este momento para poder manejar toda esta situación que muy bien presentaba Diana. Las rutinas también facilitan la adaptación a los cambios, estamos viviendo cambios, favorecen el desarrollo de la autonomía de los niños y es una forma de enseñar autorregulación. ¿Por qué? Porque aprendemos normas y aprendemos a respetar esas normas. Sin embargo, crear rutinas requiere de paciencia, de ejemplo y de trabajo en familia. Antes de que pasara esta situación, todos teníamos rutinas, ¿cierto? Ahorita hay que adaptarlas, pero aquí, ¿cuál es la recomendación? Y es una de las formas que podemos ayudar o contribuir a los empleados. Uno es, ¿cómo hacemos para que todos los integrantes de la familia participen en la construcción de rutinas, y más cuando tenemos niños y niñas en el hogar? Cómo dentro de esas rutinas incluimos todas las cosas que deben pasar en el hogar, que van desde la limpieza, desde el descanso, la alimentación y obviamente trabajo y aprendizaje de los niños y de las niñas. Estas rutinas deben estar visibles para todos y todas, porque ayuda, vuelvo e insisto, ayuda a la autorregulación y a hacer un proceso de contención de la ansiedad y de la incertidumbre que tenemos. Otra de las recomendaciones es promover dentro del hogar un tablero de honor. Cuando tenemos niños pequeños y también los adolescentes, promover logros o retos en el tiempo que ellos se lo propongan, ayudan también a que el espacio en el que estamos no se genere más tensión, ¿sí? Porque estamos ocupados, mentalmente estamos ocupados. Y estas rutinas deben tener un balance, definitivamente debe tener un balance entre lo laboral, lo familiar y lo personal. Ese es uno de los grandes retos que tenemos en este momento. La tercera estrategia, que es muy importante, es manejar las emociones y la información. Entonces, controlar, tener filtros de la información que circulamos también al interior del hogar, ¿cierto? Mantenernos informados de fuentes fidedignas, y ahí la empresa juega un papel fundamental porque puede ser ese filtro y entregar información de manera regular y pertinente para las familias, que les sirva a los padres y cuidadores para transmitirla a los niños. Y aquí en este tema de las emociones es importante, cuando tenemos niños y niñas en el hogar, ayudarlos a identificar esas emociones, aprender a identificar las emociones de nuestros niños también y enseñarlos a expresar esas emociones, ¿cierto? Y esto también es un proceso para nosotros como adultos. Dentro de las rutinas que les decía hace un momento, se pueden incluir actividades, se pueden incluir juegos que favorezcan o ayuden a este trabajo de las emociones. Lo importante aquí también es, una vez identificadas las emociones de los niños y de las niñas, estar con ellos, acompañarlos de por qué está sintiendo lo que está sintiendo, entender que es normal que un adulto o que un niño tenga diferentes estados emocionales en un día, ¿cierto? Vivimos de las emociones, pero aquí también es importante cómo entramos en calma y cómo seleccionamos o tomamos las mejores decisiones, ¿sí? Después de entrar en calma, no basados desde la emoción. Y dedicar tiempo para resolver las dudas e inquietudes de los niños y de las niñas en el lenguaje que se adapte a las edades de ellos. No es lo mismo hablarle a un adolescente que a un niño de 5 años o a un niño de 8 años.
Hay algunos materiales disponibles, los invitamos en la página de UNICEF, tenemos algunos materiales para trabajo con adolescentes, para actividades en casa, para cómo hablar del coronavirus a los niños y a las niñas. Y aquí existen algunos links que les dejamos en la presentación de juegos de cómo identificar y trabajar las emociones con los niños, cómo generar actividades para entrar en calma, que son las botellas sensoriales, cómo armar rutinas, cómo armar unos espacios o rincones en la casa, porque en últimas la casa se nos volvió el todo, donde trabajamos, donde jugamos, donde comemos, donde hacemos absolutamente todo. Entonces también el cómo organizamos esos espacios para disminuir la tensión y para ayudar a crear un ambiente mucho más armonioso. Y también les dejamos un link de algunas actividades que pueden realizar, actividades lúdicas o de manualidades de juego que les pueden servir para los niños y las niñas. ¿Qué prácticas laborales entonces favorecen y apoyan a las familias para la creación de un entorno seguro y protector? Entonces, el teletrabajo se volvió la forma de trabajar de muchísimas personas, como lo presentó Diana, y para eso también es necesario acompañar, orientar a los trabajadores, porque no todos estaban enseñados o entrenados a hacer este tipo de trabajo. Entonces, aquí lo importante es que todas las personas que están haciendo teletrabajo sean conscientes de la importancia de tener un espacio organizado para trabajar, que se cuente con los elementos mínimos y ergonómicos también para desempeñar el trabajo, y que ese espacio de trabajo, en la medida de lo posible, esté separado de los sitios de descanso. Organizar los horarios de trabajo. Acá viene el tema de las rutinas. Los adultos también necesitamos tener rutinas por salud emocional. Identificar las prioridades de trabajo. Acá tenemos que ser muy conscientes de qué podemos sacar realmente cada día, cada semana, durante el tiempo de trabajo, porque tenemos que conjugarlo con otras actividades que antes delegábamos en otras personas, ¿sí? Por lo menos en el colegio, en las escuelas, cuando mandábamos a los niños. Ahorita nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad, esa actividad, o el tema de la limpieza, el tema de la preparación de los alimentos. Entonces, hay que ser muy conscientes de cuáles son esas tareas prioritarias. Hay que compartir responsabilidad con los demás integrantes de la familia. Este es un reto grandísimo que están viviendo todos los hogares. Realizar acuerdos, ¿sí? Para compartir este cuidado de los niños y para realizar todas las actividades. Y aquí también es muy importante explicar a los niños y niñas en qué horarios papá, mamá están trabajando y de qué manera los niños pueden contribuir a que papá y mamá termine su trabajo rápido y pueda dedicarme tiempo, porque también es importante entender que cuando los niños ven a mamá y a papá en casa, lo asocian con que me van a dedicar tiempo y van a jugar conmigo. Entonces, es importante ayudar a disminuir esa sensación de frustración de los niños y también de los padres. ¿Qué puede hacer la empresa o qué pueden hacer las empresas para fortalecer el apoyo a las familias? Primero, verificar que se cuente con las herramientas y el apoyo tecnológico para realizar el trabajo. Muchas veces asumimos que los empleados cuentan con el elemento básico que es el computador para trabajar y con el internet. Y puede pasar que tengamos familias donde papá, mamá trabajan y además tienen niños que tienen que estudiar vía virtual y solamente hay un computador en casa. Entonces, eso ya genera una tensión. Entonces, aquí es importante que verifiquemos y que veamos de qué manera podemos apoyar a ese trabajador, a esa familia, para que cuente con esos elementos, esas herramientas, esos apoyos tecnológicos mínimos para realizar su trabajo. Lo otro es que se cuente con los entrenamientos apropiados, ¿sí? para el uso de la tecnología, para el uso de estas herramientas. Garantizar que todos los supervisores o los jefes de personal asuman, entiendan el concepto de la flexibilidad en los casos de trabajo. El hecho de que mencionemos la palabra teletrabajo no significa que la persona esté disponible 24 horas, 7 días a la semana. Y es que entendamos que hay otras actividades
en el marco del hogar que tienen que pasar, ¿sí? Y más cuando tenemos niños y niñas. Ponerse de acuerdo en tareas prioritarias para apoyar a los trabajadores a ser lo más productivos posibles y que combinen con los cuidados y responsabilidades familiares. Garantizar que los padres que trabajen cuenten con suficiente tiempo para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Y acá hago un pequeño paréntesis, y es que tenemos que ser conscientes que los papás y las mamás, en la mayoría de los casos, deben sentarse con el niño o con la niña para ayudarlo, para explicarle los temas, ¿cierto?, que están viendo de manera virtual. Eso genera, obviamente, que requieran dedicarle más tiempo a los niños, independientemente de que sean adolescentes. Hay que acompañarlos. Y en caso de presentarse una enfermedad, garantizar el descanso remunerado. Recordemos que aquí lo importante es lograr la contención emocional. Recordar que la salud emocional y mental de los trabajadores es un factor clave de la productividad de las empresas. En esto no me voy a detener. Diana lo mencionó en su presentación. Existen diferentes formas de trabajo flexible. Aquí, dependiendo del sector, dependiendo de la empresa, hay que revisarlo, dependiendo de cada caso. ¿Qué pueden hacer, además de lo que he mencionado las empresas? Monitorear las noticias y las medidas de las autoridades para comunicar esa información crítica y veraz a los colaboradores, tener un canal, una persona encargada de hacer esa comunicación, de compartir esa comunicación veraz a todos de manera, bien sea por correo o de manera por sesiones virtuales. Recordemos que el aislamiento físico no significa que nos desconectemos socialmente. Aquí también es importante ayudar y contribuir a mantener el tejido social, ¿sí?, a construir esas redes de apoyo. Segundo, identificar las necesidades más apremiantes de los trabajadores y de sus familias, entablando un diálogo relevante con cada uno de ellos y intentando, en la medida de lo posible, contribuir a las soluciones. Evaluar la eficacia de las medidas de apoyo y adaptarlas cuando se requieran. Y dar apoyo a los trabajadores que tienen niños y niñas, de manera que les podamos orientar a cómo manejar el estrés, a cómo manejar ciertas actividades. Por lo menos podemos promover, dependiendo de las edades de los niños que tenemos en las empresas, fomentar, no sé, alguien que sepa explicar matemáticas, química, física. Entonces, generar ese vínculo, esa red de apoyo entre los colaboradores. Si hay alguien que sabe de técnicas de relajación, entonces compartirlas para que los padres tengan ese apoyo, ¿cierto?, y esa contención. En últimas, la recomendación es canales de comunicación abiertos, ¿sí? La escucha activa y empática con cada uno de los empleados, es ponerse en el zapato del otro, es entender que la persona, mi empleado, sea mujer, sea hombre, tiene miedo, ¿sí? Se puede sentir ansioso, puede sentirse frustrado al no saber qué va a pasar más adelante, si tengo o no tengo garantizado el trabajo. Todo esto me genera unas emociones, unas actitudes que tenemos que ser capaces de escuchar, ¿cierto?, de ver, de ponernos, de ser empáticos. Hacer una retroalimentación oportuna del trabajo realizado. La virtualidad nos lleva a ser mucho más inteligentes emocionalmente y comunicarnos mucho más, no suponer que el empleado sabe que estoy calificándolo bien o que lo estoy evaluando bien, sino mantener esa comunicación, decirle en el momento qué es lo que hay que mejorar, ¿cierto?, para ayudar a disminuir la tensión emocional.
ajustar prioridades. Recuerden, es importante que ajustemos prioridades y expectativas del trabajo en el contexto en el que estamos y mantener espacios de interacción, de experiencias, de cómo estamos trabajando con los niños y las niñas y de buenas prácticas familiares. Bueno, fabuloso. Muchísimas gracias, Joana, por esta exposición, por estos temas que, pues, sin lugar a dudas son totalmente relevantes. Y nuevamente, gracias, Diana, también por estas intervenciones. Vamos a tener dos preguntas, dado el tiempo, una para Diana y una para Joana. Vamos a empezar por Diana. Puntualmente, Diana, con tu experiencia y, pues bueno, trabajo en este tema, ¿qué acciones puntuales pudiéramos hacer para agregar valor a nuestras operaciones en las compañías en estos momentos, pero a su vez proteger fuertemente a nuestra fuerza laboral, a nuestros colaboradores en temas de equidad de género, ¿no? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Ok, pues, a ver, en línea con lo que estaba mencionando, la gestión de la crisis desde la perspectiva empresarial tiene que darse en las distintas esferas. Creo que concentrarse en un solo aspecto no es suficiente, pero en cualquier caso también el mensaje que yo quisiera dejar es que cualquier acción grande o pequeña es fundamental. Por supuesto, la obligación fundamental de la empresa es proteger a su personal, a sus trabajadores, mujeres y hombres. Y quizás algo muy importante en este momento es, independientemente de la modalidad de contrato, que velen por el bienestar de todas las personas que trabajan para la organización, sean contratos fijos a término indefinido o contratos por servicios temporales o servicios tercerizados, pero que hacen parte de la empresa. Muchos de ellos son servicios de mantenimiento, de seguridad, que son las personas que están más en la base de la empresa. Así es que garantizarles su seguridad, su bienestar, proteger sus ingresos y su empleo es absolutamente fundamental. Creo que yo diría que eso es lo crítico por donde la empresa tiene que entrar. Ahora, si hay una mayor capacidad de hacer cosas, creo que también es súper inteligente, por un lado, proteger sus cadenas de suministro y proteger también a sus clientes, pero también entender que algunas acciones de las que hagan pueden impactar también la capacidad de consumo futuro de los hogares. Entonces, en la medida en que se puedan hacer, digamos, acciones ligadas al negocio central, como con la cadena de suministro, también pueden hacerse muchas acciones de impacto más desde la perspectiva de la responsabilidad social corporativa, ¿no? De apoyar organizaciones sociales que están garantizando que, por ejemplo, familias vulnerables en ciertos sectores altamente afectados por la crisis, pues tengan posibilidad de sostener sus medios de vida. Yo creo que eso también puede tener, por eso hablo como el concepto de proteger a sus futuros clientes. Entonces, creo que allí hay una gran gama de alternativas y de posibilidades que las empresas pueden implementar. Y solo para darles un tip final, nosotros estamos construyendo y alimentando de manera permanente algo que le hemos llamado como un tracker, un monitor de acciones con alto impacto social y de género que están implementando las empresas. Y para darles un ejemplo concreto, Unilever sacó, claro, Unilever es un monstruo que tiene operaciones alrededor del mundo, pero sacó un facility de $500 millones para proteger tanto a sus proveedores con grants, con créditos muy blandos, y también a sus retailers, a las personas, a los comerciantes que hacen parte también de su cadena de valor. Esa es una, digamos, una iniciativa que es súper amplia, robusta y sólida de una empresa que está haciendo como Unilever, pero también hay muchas otras acciones que están implementando las empresas muy interesantes, incluso como por ejemplo aquí las que está haciendo Terpel en términos de apoyar a la comunidad, de apoyar a la comunidad médica, creo que también son fundamentales. Diana, muchas gracias. Una consulta final para Joana. Sin lugar a dudas, UNICEF es un aliado fundamental a nivel global, tanto como lo es PNUD. En ese sentido, Joana, muchas de las compañías que hacemos parte de AmCham nos interesaría muchísimo fortalecer ese relacionamiento con ustedes y pues poder tener más a la mano toda esa oferta valiosa institucional
que ustedes han desarrollado. ¿Cómo podríamos fortalecer ese vínculo? ¿Cómo nos sugieres que pudiéramos estrechar? ¿Qué mecanismos pudieran existir para fortalecernos y pues poder contar con su ayuda, sobre todo en estos momentos tan excepcionales, ¿no? Bueno, creo que durante la presentación surgieron varias alternativas. Uno es apoyar las campañas de movilización y de concientización de la importancia de realizar esa contención social, la importancia de prevenir los casos de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Esa es una. Lo otro es cómo implementar estrategias de apoyo a las familias, ¿sí? Y una tercera que tengo ahorita en mente es cómo apoyamos a esos niños y a esas niñas para que continúen sus aprendizajes en el hogar, ¿cierto? Entendiendo que obviamente tenemos unas diferencias significativas en temas de acceso, de tecnología, de conectividad y también de nivel educativo de las familias. Entonces, desde las empresas se puede contribuir a que estas familias que están en unas condiciones de vulnerabilidad mayor puedan de una u otra forma tener unos elementos durante esta época que no los lleven a una mayor inequidad después del COVID. Serían como 3 líneas gruesas en este momento, pero podemos mirar otras más adelante. Pues bueno, Joana y Diana, en nombre de AmCham les agradecemos muchísimo su tiempo. A todas y todos los asistentes, muchas gracias. No antes de irnos, le voy a dar la palabra a Luis Moreno, presidente de AmCham, quien quiere enviar un mensaje de cierre, así que adelante Luis, te escuchamos. Muchísimas gracias, Oscar. Quiero también sumarme a ese agradecimiento para con Joana y con Diana. De verdad que muchas gracias por su tiempo y por su aporte, muy apreciado por la membresía. Quiero seguir invitando a los que están aquí a que nos sigan en las redes sociales y participen en los diversos webinars que estamos llevando a cabo, todos con mucho éxito, tal como este. El día de hoy, a las 12 del día, tenemos el webinar del Comité de Desarrollo Organizacional. El tema es el trabajo llegó para quedarse. Y el día de mañana, a las 11 de la mañana, tenemos nuevamente al director de la DGI, Publio de Gracia, que nos va a hablar también de las medidas fiscales adoptadas por el gobierno en este tiempo de coronavirus. Así que síganos en las redes, sigan participando, manténganse sanos y en casa. Y en AmCham estamos a la orden para cualquier iniciativa buena que quieran llevar a cabo. Un abrazo a todos y muchas gracias nuevamente, Joana y Diana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, buen día, Joana, buen día, Diana, y un excelente día para todas y todos. Lo mismo. Hasta luego, que estén bien.